Bienvenido a un video sobre la longitud del arco de una curva espacial. El objetivo es determinar la longitud del arco de una curva espacial definida como una función vectorial. Si una curva suave está definida por una función de valor vectorial como vemos aquí, en el intervalo cerrado de a a b, la longitud del arco viene dada por esta integral definida. En esta definición, la longitud del arco debería resultarle bastante familiar porque cuando hablamos de usar ecuaciones paramétricas, se definió casi exactamente de la misma manera. Sin embargo, ahora podemos expresar la fórmula de longitud de arco como la integral definida de a b de la magnitud de nuestro primo de t con respecto a t. Sigamos adelante y echemos un vistazo a un par de ejemplos. Y de nuevo recuerda que esto es lo mismo que la integral definida de a b de la magnitud de nuestro primo de t. Sigamos adelante y determinemos la derivada de este valor vectorial. Función y luego determinar su magnitud. La derivada de 2 coseno t va a ser negativa 2 seno t. La derivada de 2 seno t es 2 coseno t. La derivada de 2 toneladas sería 2. Por lo tanto, la longitud del arco será igual a la integral definida de la integral a b, que en este caso está en 0 a pi, de la raíz cuadrada de menos 2 seno cuadrado que va a ser 4 seno cuadrado t. Más 2 coseno t cuadrado será 4 coseno cuadrado t. Más 2 cuadrados que serán 4. Ahora, si factorizamos 4 a partir de estos dos términos, nos queda 4 veces seno cuadrado t más coseno cuadrado t. Lo que sabemos es igual a 1, por lo que esto nos dará 4 más 4 o la raíz cuadrada de 8. Entonces podemos simplificar esto dramáticamente. Esto es igual a la integral definida de 0 a pi, la raíz cuadrada de 8 que es 2 raíz cuadrada 2 de t, entonces tendremos 2 raíz cuadrada 2 toneladas y evaluaremos esto en pi 0. Entonces suben pi por 2 vamos a tener 2 raíz cuadrada 2 pi, y luego menos 2 raíz cuadrada 2 veces 0. Entonces la longitud del arco de 0 a pi de la curva espacial iba a ser 2 raíz cuadrada 2 veces pi. Avancemos y obtengamos una aproximación decimal para eso. Esto es aproximadamente 8.9 unidades. Vamos a ver un gráfico de lo que acabamos de encontrar. Aquí tenemos nuestra curva espacial azul. Y encontré los dos vectores creados por las funciones de valor vectorial en 0 y pi. Entonces, la longitud del arco que encontramos es la distancia desde este punto aquí, hasta este punto aquí. Sigamos adelante y echemos un vistazo a un ejemplo más. Determine la longitud del arco de la curva definida por la función de valor vectorial. De nuevo en el intervalo de 0 a pi. Observe que esta función de valor vectorial solo tiene un componente x y, lo que significa que el componente z sería igual a 0. Por lo tanto, aún pueden usar la misma fórmula. Avancemos y encontremos la derivada de la función de valor vectorial dada y luego aplicaremos nuestra fórmula. Así que aquí vamos a tener que aplicar la regla de la cadena donde u es igual al coseno. Así que esto es realmente u al tercer. Entonces tendríamos 3u al cuadrado. O 3u coseno al cuadrado t veces su prima una derivada del coseno t sería seno negativo t, y luego para el componente y sería seno t. Entonces tendríamos 3 seno cuadrado t. Veces derivada de u o la derivada de seno que es coseno t. Ahora, antes de configurar este aviso integral de profundidad, tiene una lista de 0 a pi, pero proporcioné el gráfico aquí porque hay cierta simetría que nos permitirá modificar la forma en que configuramos esto. Observe que cuando t es igual a 0, establecemos esos valores aquí, el componente x sería 1. El componente y sería 0. Dado que estaríamos en este punto aquí, y luego en t es igual a pi sobre 2 vamos a ser a las 0,1 o este punto aquí. Por lo tanto, podemos integrar desde 0 con un pi sobre 2 y luego duplicarlo. Debido a la simetría y de hecho será necesario porque si integramos de 0 a pi, habrá un problema al evaluarlo al final. Así que vamos a seguir adelante, y configurar esto un poco diferente cuando integramos de 0 a pi sobre 2. Luego lo duplicaremos. Entonces todo lo demás será igual. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de x de t cuadrado que va a ser 9 coseno al cuarto seno cuadrado. Además,
Aquí tendrá 9 seno al cuarto coseno cuadrado. Ahora sigamos y factoricemos esto y luego simplifiquemos. Ahora, ambos tienen un factor común de 9. La raíz cuadrada de 9 sería 3. Mirando las partes trigonométricas de estos dos términos, el mayor factor común sería el coseno cuadrado t. Seno cuadrado t. Ahora nos quedamos con el coseno cuadrado para el primer término. Más seno cuadrado t del segundo término. Bueno, ahora sabemos que el cuadrado del coseno más el cuadrado del seno es igual a 1. Así que nos queda la raíz cuadrada del coseno cuadrado t seno cuadrado t, que es un cuadrado perfecto. Así que sigamos adelante y simplifiquemos esto una vez más. Vamos a tener 6 veces integral de 0 a pi sobre 2 de solo coseno t senoidal t. Avancemos y terminemos esto en la próxima diapositiva. Esto requerirá una sustitución de u. Vamos a seguir adelante y vamos a igualar seno. Entonces du será igual a coseno t, de t. Entonces este serías tú. Y luego todo esto va a ser du. Leemos esto en términos de que vamos a tener 6 y luego solo du. Entonces esto sería 6 veces u cuadrado sobre 2. Avancemos y reescribamos esto en términos de t. Entonces 6 dividido 2 que será 3. Y luego u es igual a seno t. Entonces tendremos seno cuadrado t, y se divide con esto en 0 y pi sobre 2. Entonces, cuando t es pi sobre 2, el seno t será 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces tendremos 3 menos las 3 veces el seno de 0 que es 0. El resultado es 3 unidades. Volviendo a nuestro gráfico, la distancia de 0 a pi significa la distancia desde aquí hasta aquí y aquí hasta aquí. Será igual a 3 unidades. Bien, eso lo hará para este video. Gracias por ver.